actividad de esta semana es establecimiento de pasturas. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros debemos saber para lo que debería ser nuestro conocimiento base para lo que sería el establecimiento de pasturas? En primer lugar, los temas que ya hemos visto, por ejemplo, el tipo de suelo, características del suelo. Finalmente, si nosotros queremos realizar una siembra, o de repente estamos asesorando, no necesariamente nosotros, no estamos asesorando problemas. Ustedes saben que en campo, ya sea el médico veterinario, el nutricionista, es todo. En campo uno debe saber hasta de pasto, si no sabe de pasto, hasta de ingeniería, qué sé yo, hidráulica, porque en campo es así. En campo el profesional que llega supone que, no digo que es un dios, pero algo así, o sea, te tienen ahí, ¿verdad? Y por lo tanto tú tienes que ser lo mínimo si llega, ¿no? Para no quedar más. Entonces, digamos que, como hemos visto anteriormente, en clases pasadas, para poder establecer justamente pasturas que nos brinden, ¿no? La cantidad de nutrientes necesarias para tipos de animales, vacunos, de raza, o también diferentes especies, ovinos de pelos, estamos hablando de selva, o ovinos de lanas, estamos hablando de sierra, o caprinos, estamos hablando de costa. Primero es necesario conocer el suelo, ¿verdad? ¿Qué tipo de suelo? Y de acuerdo a eso, preparar el suelo. ¿Recuerdan ustedes que en uno de los, justamente de los exámenes les pregunté cuáles serían sus recomendaciones o labores culturales para lo que sería un suelo que ha sido pues tratado o maltratado, con siembra de coca, que normalmente se encuentra en selva? Muy común encontrar suelos que han sido previamente utilizados para la siembra de coca, ¿no? Esa era una de las preguntas que les hacen. En realidad estos suelos, encima de que el suelo de selva es pobre en ese sentido, o sea, rico en nutrientes, cierto, pero digamos a una capa superficial, pero no es muy profundo, por sus características mismas, ¿no? De clima, ¿no? Del mismo suelo también, de la vegetación. Entonces, a pesar de ello, todavía hay cultivos que lo empobrecen mucho más todavía, por ejemplo la coca. Entonces, ¿cómo nosotros deberíamos preparar un suelo bajo esas condiciones? Y así, con este tipo de siembra, con este tipo de condiciones, hay muchos, ¿no? Hay otros tipos de suelo más, por ejemplo, aquellos que han sido afectados por la minería informal, ¿no? Ustedes dirán, no, eso ya queda, ¿no? Ya no pasa nada, no se puede sembrar nada, pero ya sí se puede, pero hay que hacer diferentes tipos de labores culturales, ¿no? Culturales que de alguna manera puedan incrementar, uno, la acidez, ¿verdad? Dos, incrementar la cantidad de nutrientes, sembrando pastos que de repente no son muy nutritivos todavía, ¿no? Solamente como para tenerlos ahí de reserva, ¿no? Y eso poco a poco ir incorporando al suelo y de esa manera ir incrementando su materia orgánica. Algunos respondieron muy bien a esa pregunta y de verdad les felicito, no sé si fue una pero en realidad sí respondieron bien, otros no han respondido bien, otros ni han respondido, ¿no? Entonces, bueno, se entiende. Por ahí de repente ya finalizar el curso, o de repente el próximo sí. Espero que no pase. Pero la idea es que vayan avanzando en sus conocimientos, ¿cierto? Bien, en segundo lugar está el uso de semilla adecuada, ¿verdad? El uso de semilla adecuada, es decir, utilizar una semilla que se adapte a las condiciones del suelo y clima del lugar. En tercer lugar, escoger pastos adecuados a la región. Esto es importantísimo. Y sí, justamente algunos chicos respondieron esto y me parece muy interesante, porque la mayoría hablaba de pastos de afuera, ¿no? Pastos
que lo va a limitar, sino se trata de que prepares el suelo, vuelvas, ¿no?, a tener un suelo de muy buena calidad, que mejore su calidad y luego poco a poco recién ir ingresándole plantas. Si quieres meterle, no sé, centrocena, si quieres meter otro tipo de pastos, no pastos ya forrajeros, ¿no? Pero después de haber justamente cultivado o trabajado con pastos naturales que sean, pues, que enriquezcan nutricionalmente su suelo. Primero es eso, preparar el suelo, ¿no? Y luego, pues, que sean pastos preferidos por el terreno, efectivamente. Entonces, acá vemos 4 puntos interesantísimos, que, ojo, no estoy hablando acá pues, estamos hablando de manera general, ¿verdad? Potreros que han sido maltratados, con potreros en buenas condiciones. En realidad, para cualquiera de ellos, estos 4 puntos son importantes. Entonces, tenemos ahí algunas consideraciones a tener en cuenta. En primer lugar, el análisis del suelo, ¿no?, para determinar justamente la necesidad de cal y fertilizante. ¿Por qué? ¿Por qué cal? ¿Qué hace la cal? Exacto. Estamos hablando al menos de suelos selváticos, suelos de selva baja, también, más selva baja. Son suelos, ustedes saben, son ácidos. Entonces, claro, está muy bien trabajar con pastos que resisten ese nivel de acidez, está muy bien, está perfecto, pero también ayuda un poquito más. ¿De qué manera? Aportando justamente o proveyéndole, en este caso, de cal. Entonces, ese proceso se llama encalado. Bueno, Jorge me decía, ¿qué labores culturales ustedes podrían realizar? Esto es una muy buena labor cultural. Agregar cal, hacer el encalado y también, pues, agregar fertilizantes, ¿no? Pero fertilizantes no muy costosos, ¿no? Orgánicos, por ejemplo, naturales, eso es bueno. Algunas gramíneas son exigentes en nitrógeno y leguminosas en calcio y fósforo. Claro, ustedes saben muy bien que las gramíneas no pueden atrapar el nitrógeno, ¿no?, alimental, eso lo hace la leguminosa. Entonces, las gramíneas también necesitan nitrógeno para su crecimiento y desarrollo. Entonces, por ahí aportar, ¿no?, nitrógeno y fósforo como parte de los fertilizantes. Si el suelo es ácido, hay que aplicar cal, debe hacerse 2 o 3 meses antes de la siembra, ¿está? Preparar el suelo y poner un sistema de drenaje, ¿no?, si es posible el cultivo. Se facilita la preparación del suelo, además se aprovecha el abono del cultivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les decía, ¿no? De pronto, cultivar un pasto que no sea de muy buena calidad, que sea propio del lugar, ¿verdad?, que se adapte, y luego ese mismo pasto, utilizarlo como abono, ¿no?, reincorporarlo al suelo. Y de esa manera ya estamos nutriendo el suelo de materia orgánica, que justamente le había extraído, pues, ¿no?, ya sea la minería informal, ¿no?, o problemas, por ejemplo, con estas plantas, ¿no?, la coca, entre otras, más. Aplicar fertilizantes al momento de la siembra, según la calidad del suelo o datos anteriores, ¿no? Y sembrar con pastos adaptados. Utilizar semillas sexual de una germinación de pureza, en leguminosas y moleculares para asegurar fijación del nitrógeno del aire, usando suelo de una antigua aplicación de la leguminosa o con microcultivos comerciales. Efectivamente, ¿no?, si vamos a sembrar leguminosas, digamos, en parte que vamos a sembrar leguminosas, entonces tenemos que darle, claro, no solamente esperar que la plantita, pues, fije el nitrógeno del aire, sino también aportarle a ella, pues, nitrógeno del suelo, ¿no?, de alguna manera, dado como se dice de comer la planta. Semillas pequeñas deben cubrirse ligeramente, no más de 2 centímetros, usar riego donde sea posible o sembrar en época de lluvia. Al inicio, si es con semilla, o durante las lluvias, si es un material vegetativo, ¿no? Dejar tiempo suficiente para que el pasto se establezca bien antes de pastorear. Efectivamente, el pasto tiene un tiempo de crecimiento, ¿no? Si nosotros metemos animal al pasto cuando recién está creciendo, no, los mejores prácticamente ni siquiera recién están en proceso de rotación. Entonces, imagínense, ¿no?, el animal come todo, no se lo come y arrasa con todo, después no queda nada. Lo ideal acá es, claro, meter los animales, porque, ojo, si hay un pastoreo. Entonces, si es forraje, perfecto, yo corto hasta donde yo
recién pastoreo, entonces tengo que esperar un tiempo prudencial para que los animales ingresen y permitan justamente al animal comer la mayor cantidad de hojas, que es lo que le alimenta más que el tallo, las hojas le alimentan más, y que deje también, ¿no?, un tamaño prudencial para que la planta pueda resurgir. ¿Ya? Entonces, eso básicamente quería mostrarles, porque estaba en referencia a lo que habíamos aprendido, ¿no?, la pregunta del examen, pero que también yo ya les había comentado algo en la clase, pero igual quería profundizar más en este tema. ¿Ya? Lo que pasa es que hay semillas que son asexuales, digamos, sexuales, que se pueden de alguna manera sembrar, ¿no?, con los colores, o sembrar sueltas y sueltas. Muchas veces las sexuales tienen que ser caminadas para que puedan. ¿Por qué? Porque estos también son más fuertes, aparte de que puedan sufrir pueden desarrollarse de forma mucho más rápido en esa fortaleza. Por eso que se recomienda bajo estas condiciones. Por ejemplo, en el caso de la pitonia, ¿no?, esta planta, el dragón de oro, no es necesario, ¿no? Esta semilla no es sexual. Esta planta es básicamente, se siembra por esquejes. O sea, ustedes cortan una bonita de la planta, lo siembran, no requiere un tema de... Ajá, es pitonia diversifolia, un montón de otras. Son esquejes, son las tipo manitas, ustedes tienen una mano, lo cortan así en punta, eso es un esqueje. Lo siembran así en puntita y salen raíces. Bien sencillos. Bien sencillos. Muy bien, vamos a lo que sería entonces ahora el proceso de establecimiento de pasturas. Ya hemos visto qué es lo que necesitamos saber, ¿verdad? Que necesitamos conocer para poder recién dar un consejo, aconsejar, asesorar cómo van a realizar la siembra, o qué es lo que necesitaría el productor para realizar una buena siembra. Entonces, ahora vamos a ver cuál es este proceso, ¿no? Proceso de establecimiento. ¿A qué me refiero con establecimiento? Me refiero a que la planta ya va a crecer. Cuando yo escojo una planta ya para pasto, no es que yo lo escojo ahora y perfecto, solo lo utilizo ahora. Yo lo estoy escogiendo por años. Como cuando ustedes escogen a su temporada, se proyectan para una semana. Pues pienso que se proyectan para meses. Igualito, o sea, es importante en este caso escoger una buena pastura, ¿no?, con condiciones adecuadas de temperatura, de humedad, ambiental, ¿no?, y que esto pues pueda durar por más tiempo, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no?, el proceso de establecimiento. En primer lugar, elegir el terreno, ¿no? ¿En qué terreno voy a sembrar mi pasto? ¿No? Y esto justamente va a depender también del tipo de pasto que se quiere. En realidad son ambos, ¿ah? Fue el suelo y el pasto. Disponibilidad de agua. El terreno tendrá agua, o sea, habrá agua disponible, de repente digamos, estamos en selva. En selva no hay problema con el agua, ¿no? En estos últimos años ha habido muchas sequías, ¿no? Recién estamos en muchas sequías. Ahora sí, quizás deberíamos preocuparnos un poco más por el agua que más el selva. Pero normalmente el selva es todo el tiempo. Entonces, ¿no?, y hay épocas que no hay más lluvia todavía. Un poquito de disponibilidad de agua, el selva no es muy, en realidad todavía, pero todavía no son muy buenos, ¿no? En sierra sí. En sierra sí tenemos que tener bastante cuidado respecto al tema del agua. Si tenemos un río cerca, una fuente de agua cerca, ¿no?, para realizar, pues, ¿no?, las labores culturales. Labores culturales, por si acaso, para que no sepa, es como siembra. O sea, me refiero a la siembra, me refiero, por ejemplo, al proceso de la preparación antes de la siembra, a la preparación de la siembra, a la preparación
al desmalezado, al proceso de cosecha. A todos los procesos se le llama labores culturales. Eso son labores culturales. Entonces, ya, por ejemplo, en el caso de leguminosas, dice no resiste suelos mal drenados. Eso quiere decir que una leguminosa, por ejemplo, si el suelo no ha sido previamente preparado, probablemente el agua se va a quedar ahí, en el suelo. ¿Y eso qué va a pasar? Va a morir, ¿qué cosa? La raíz. En cambio, si el suelo tiene buen drenaje, va a quedar húmedo el suelo, si es cierto, pero lo suficiente para que las raíces puedan absorber el agua y nutrir a la planta. Entonces, en el caso de la leguminosa, que es una característica importante de la leguminosa, que resiste el suelo mal drenados, ¿no? Nivel de terreno. Es importante cuando se van a efectuar labores culturales con maquinaria. Imagínense, no se están ahí, quieren trabajar un terreno en pendiente, construyendo ahí con su tractorcito. Hay que tener en cuenta, como digo, ¿no? La pendiente, el tipo de suelo también, ¿no? Porque hay suelos inclusive que no están, se dice que están erosionados, y eso necesitaría, ¿no? Un trabajo con maquinaria. De repente, bajo esas condiciones, mejor es utilizar pues algún tipo de maquinaria o maquinaria, no maquinaria, sino implementos o herramientas para trabajar de manera manual. Ventajas: uniformidad en profundidad de siembra, distribución uniforme de humedad en el suelo, mejor manejo del agua de riego, germinación uniforme, aumento de producción de pasto. Eso es cierto. O sea, la maquinaria me ayuda muchísimo, tiene muchas ventajas, pero lamentablemente, por ejemplo, en suelos delgados, en suelos donde de repente la pendiente es relativamente alta, ¿no? No es recomendable, ¿no? Hacer algún tipo de manejo que se está mencionando en estos momentos. Entonces, ¿no? Desplazamiento de la tierra de cultivo y su fertilidad. Esto básicamente porque hay suelos, por ejemplo, que no están bien compactos, digamos, mejor dicho, erosionados. hay suelos que están muy erosionados. Los suelos erosionados no son suelos fértiles. Entonces, hacer una nivelación en estas circunstancias no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque la nivelación lo que produciría sería la pérdida de ese suelo erosionado. O sea, barrido, mejor dicho, del suelo erosionado. Entonces hay que saber en qué momento realizar la nivelación y también qué tipo de herramientas y maquinaria utilizar, ¿no? Por eso que menciona, no es aplicable a suelos pobres y gastados de la sierra. Porque en sierra hay muchos suelos erosionados, al igual que en sierra, ¿no? ¿Ya? Estos son, por ejemplo, labores culturales. Esto es, por ejemplo, un suelo que ha sido previamente tratado para comenzar con el proceso de siembra. También un tema de incorporación, por ejemplo, de pasturas anteriores que probablemente ya no la van a seguir utilizando, porque la vamos a utilizar como un tipo de abono, y por eso esto ha sido pues mezclado, ¿no? Se dan cuenta, ha sido totalmente nivelado y preparado para siembra de pasturas. Corrección de deficiencias minerales. Esta corrección se hace básicamente previamente uno ha hecho una tomado bastante suelo, se ha mandado a analizar y se ha visto de repente de qué tipo, o digamos de qué tipo de nutrientes el suelo carece. Es muy probable que si estamos hablando de suelos que carecen de nitrógeno, carecen de fósforo, es muy probable que la planta también carezca de estos nutrientes. Y por ende, el animal que se encuentre de esta planta también va a carecer de estos nutrientes. Entonces, la importancia de que el suelo esté bien nutrido, que tenga abundante materia orgánica, no solamente radica en que la planta va a crecer muy bonita, sino que esta planta va a servir para alimentar al animal. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces, previamente, lo más aconsejable es tomar una muestra, mandar a analizar, hacer un análisis de suelo y determinar cuál es el nivel de los minerales, ¿no? Nitrógeno, fósforo, y si le falta algo más. De repente, es un suelo ácido, ¿verdad? Entonces,
necesiten calarse. Para predecir el grado de fertilidad de un suelo, por ejemplo, el síntoma de eficiencia en nutrientes de plantas, efectivamente, si yo veo que la planta pues, está toda caída, o de repente está medio amarillenta, o tiene las puntas quemadas, ¿no? Con un color marroncito, un color amarillento, entonces es muy probable que esa planta esté malnutrida, es muy probable que la planta requiera algún tipo de nutriente. Y bajo esas condiciones, probablemente sea nitrógeno. Nuevamente repito, y eso no solamente perjudica a la planta, sino al animal. También se puede determinar haciendo análisis de tejido de plantas que crecen en el suelo, métodos químicos de análisis de suelo, efectivamente. Si yo quiero, ustedes van, supongamos, esto ya va a un tema ya de veterinario, ustedes van a Marcelo, a una sierra, de pronto ven el ganado, que tiene todo eficiente, está todo paquético, qué sé yo, ¿no? O tiene algún problema de patas, ¿no? Lo primero que ustedes no le van a hacer análisis en el animal, pueden inferir que algo está sucediendo, ¿no? Emocionalmente. Pero lo mejor, si estamos hablando netamente de animales al pastoreo, lo mejor que pueden hacer es ir al campo y chequear las plantas, ver cómo, en qué situación se encuentra el alimento que ellos están comiendo. Y si ven que las plantas están en malas condiciones, a pesar de que tengan el grano y todo, es muy seguro que ahí el mejor consejo sería saber que haga usted un análisis de suelo. Inmediatamente, analice su suelo, ¿no? Porque si el animal está mal, tiene que ver el animal con el suelo. Obviamente, es una cadena, tiene que ver todo. Entonces, lo primero es análisis de suelo. Y de todo eso, ver qué le está faltando al suelo, lo mismo le está faltando a la planta y lo mismo le está faltando al animal. Interpretación de los análisis de suelo, lo tenemos ahí, análisis de suelo con pH de 6.1 y 6.3. Estamos hablando de un suelo pues con pH neutro, ¿no? La disponibilidad de la nutrientes es óptima porque estamos con pH neutro. Si estamos hablando de un pH ácido por debajo de 7, ¿no? Ahí va a haber presencia, un pH ácido, si se acuerdan ustedes de clase de química, ¿verdad? Un pH ácido que significa que hay mucha presencia de iones, ¿verdad? De hidrógenos, de hidrogeniones. Entonces, sus cationes se intercambiaban, ¿no? Y por encima del pH 7, que estamos hablando de un pH alcalino, hay presencia de carbonatos libres de calcio y magnesio. Entonces, en ambos casos está mal, en ambos casos es pésimo. El pH tiene que ser neutro para que haya un buen intercambio catiónico, para producirlo, el intercambio catiónico lo que en realidad afecta directamente es cómo la planta a través de las raíces puede absorber los nutrientes. Si no hay un correcto intercambio catiónico, esa absorción no se da. Por eso es importante ni que haya muchos hidrogeniones o cationes, ni que haya mucho carbonato. Si hay muchos hidrogeniones, tenemos que encalar, ¿verdad? Encalar. Y si hay mucho calcio y magnesio, entonces tenemos que fertilizar. Bien, preparación del suelo. Bueno, las labores agrícolas tienen la finalidad de hacer la estructura del suelo, efectivamente, ¿no? Las labores agrícolas son las labores culturales. Este objetivo no se alcanza con una sola operación. Primero se destruyen los grandes terrones y luego se constituyen los agregados y los pequeños terrones, ¿no? Esto se hace con un esfuerzo mecánico aplicado a un suelo con 20% de humedad. ¿Por qué es recomendable realizar esto, esta labor cultural? Primero, antes que nada, ustedes han ido alguna vez al campo, han visto cómo los tractores funcionan y trabajan mucho, ¿no? ¿Sí? Han visto que, ¿no? Está el tractor y atrás tienen toda una serie de cuchillas o discos, ¿verdad? Ya, lo que está haciendo el tractor es mullir el suelo. Mullir, ¿qué significa mullir? Destruir esos terrones, que son como rocas hechas de suelo, que están secas. ¿Para qué? ¿Qué pasa si yo no lo hice? Yo mi semillita así nada más. Se va a compactar el suelo.
Se puede compactar el suelo y el ingreso de oxígeno se hace difícil para la planta. Claro, no solamente el ingreso de oxígeno, el ingreso de agua, el ingreso de las mismas raíces, ¿no? O sea, imagínense, en un terror, ¿cómo no entra la raíz? ¿No? Y todo lo que hay puede existir en ese pieza, digamos, no va a estar disponible para acá. Entonces lo que se hace es unir, preparar el suelo, ¿no? Si se romper todo eso y aumentar la porosidad del suelo. Es importantísima la porosidad del suelo. Imagínense ustedes, un suelo poroso es como el cuerpo, es como nuestro organismo, ¿no? Que está lleno de ¿qué? De venas, arterias, ¿no? Por donde corre la sangre, corre el oxígeno. De igual manera, un suelo bien mullido, un suelo con bastantes poros, es como si circulara por ahí todo, circula aire, circula oxígeno, circula agua, circula nutrientes, circulan las raíces. Entonces, eso es importante. Fines principales de la preparación del suelo, bueno, regenerar la estructura del suelo, ¿no? Suelo con cultivo de pasturas, compacto, poco irrigado, con macroporos reducidos, por efecto de la producción de gotas de lluvia, aprisionamiento de maquinaria, hombres y animales. Es una estructura hermosa, molida, porosa en esa parada, exacto, ¿no? Un suelo bien compactado. ¿Qué pasa con un suelo compactado? Poca humedad, ¿cierto? Prácticamente la humedad se va a quedar ahí, no va a filtrar. ¿Por qué? Porque no hay poros, ¿no? En un compactado no hay poros, no hay por donde ingrese la humedad, no hay por donde ingrese el oxígeno, ¿no? Y en el caso de las leguminosas, ¿qué pasa? No hay buen drenaje, se mueren, ¿no? Entonces es recomendable ir al suelo. Por eso es que existen estos discos, ¿no? Estos discos que van rompiendo para ir soltando todo el suelo y ir aliviándolo. Favorece la penetración y expansión de las raíces, ¿no? En el suelo. Favorece la infiltración de agua en el suelo, reduce las pérdidas de evaporación, porque sobre todo, como también decía, ¿no? El agua no se queda arriba, sino filtra. Pero si no se está todo compactado, el agua se queda arriba y hay evaporación, se pierde. Aumenta el espesor del suelo, especialmente con las labores profundas. Luchar también contra algunas plagas, algunas enterradas y otras entradas en los superficies. Eso también es, ¿no? Y sirve también para regenerar el semillo. La maralfalfa no es alfalfa, es una gramínea, y se utiliza muchísimo en selva alta. Es muy buena para que se siembre de pasto en selva alta. Bueno, ven ahí los tractores como están rompiendo el suelo, están volteando justamente para varias cositas, ¿no? Aumenta la radiación. Otra importante que lo había mencionado, que estaba acá, es justamente sacar la semilla de la mala hierba. Normalmente la mala hierba se queda abajo y luego cuando crea las condiciones disponibles, está en un tipo del suelo, porque voy a sembrar mi pasto, ahí sale ella, ¿no? Sale feliz. ¿Por qué? Porque están bien nutridos. Entonces, lo que hace esto es sacar las semillas de mala hierba, ¿no? Voltearlas, como se dice, y secarlas, ¿no? Y finalmente, pues, no hay. Etapas de preparación de tierras para establecer pastos cultivados, cuando tenemos una operación preliminar, ¿no? Limpiar el terreno, incorporar material orgánico. Ojo, esto es, ¿no? Después de que supuestamente ya sacamos cosecha. Luego viene la labranza primaria, la remoción de tierra para mejorar la estructura del suelo, aumentar la anulación de la tierra, ¿no? Para que contenga aire y capacidad para poder mantener el agua. Hacer una labranza secundaria, ahí se utiliza basta justamente para formar una capa superficial, una capa que sea arable, una capa arable, y para que ella pues contenga toda la materia orgánica disponible para que pueda recoger la semilla, ¿no? Y la semilla pueda, como se dice, pues germinar. Las semillas pequeñas deben sembrarse superficialmente, por eso la capa superior del suelo debe ser finamente preparada.
Luego viene el proceso de aradura, es un buen movimiento de tierra, donde los surcos deben quedar iguales, rectos, con la misma profundidad y ancho. Se debe dar el sentido del perpendicular a la pendiente y si esta es fuerte, lo pongas a nivel. Respecto a los surcos, ¿no? Se lo han visto en algún momento, ¿no? En personas que van sembrando, van tirando la semilla y sacan el surcos. Alguna vez, por ejemplo, se puede sembrar en el fondo del surco o otros encima del surco. Eso va a ser dependiendo del tipo de pasto que debe sembrar, pasto de corte alto, pasto de corte ancho, ¿no? Para depender de ello. Tenemos un tractor. Puede ser selva baja, ¿verdad? Por el tipo de suelo, ¿no? Me doy cuenta que pareciera selva baja por el suelo arcilloso. Esto más parece costa o sierra por los árboles de atrás. Pero no sé qué árboles son. ¿Eucalipto? Eucalipto, ¿no? Los eucaliptos crecen en sierra. Hay cosas también, pero mayormente es en sierra. Aquí, por ejemplo, lo que está haciendo el artista, digamos, es incorporar este paso, incorporarlo al suelo. ¿Para qué? Para utilizarlo como material orgánico. Eso es lo que está haciendo. ¿Ven el paso que está acá? Eso es lo que está volteando. Está volteando. Este no es el paso que va a comer. Esto sirve prácticamente como nutriente para el. Claro, la parte de la es lo que ya trabaja. Lo voy a incorporar, lo voy a incorporar. Básicamente es para también romper, ¿no? Como se rompen los cordones, tipo ganchos. Está bien. Y este suelo, o mejor dicho, este terreno tiene pendientes, ¿no? Está con una cierta pendiente. Entonces, en este caso hay que tener bastante cuidado. Hay sectores pequeños, ¿no? Medianos, que pueden trabajar muy bien. No, estos discos lo que hacen es romper los terrenos. Giran y giran y van moviendo mucho más que los que son como antes. Nosotros también, pero estos tienen un mayor efecto, estos son utilizados con mayor profundidad, porque inclusive estos se sientan bien y el suelo está casi a la mitad de la hoja. Es mucho más profundo el trabajo de estos discos, ¿no? Y bueno, acá tenemos pues labores culturales, como se dice, ¿no? Con la charitaria, ¿no? Charitaria es uno de ellos es charitaria, que son labores culturales no con ganado, inclusive. No recuerdo el nombre de esta herramienta. Yunta, exacto, ¿no? La yunta. Que normalmente esto también se trabaja en sierra y especialmente en lugares donde pues, ¿no? Los espacios son bien delgaditos, son estrechos y hay altura, ¿no? Entonces, ahí no entra el tractor, ¿no? Pero también es muy bueno, claro que hace demorar unos siglos en esto. Fotos, aparece
cebú, brahman, sí. Por el lomo también, acá está el lomo, la jiba. También por La jiba. la frondosidad de los árboles. La jiba, cebú. Toda la montaña, ¿no? Y también justamente eso lo confirma el tipo de animal, ¿no? Estamos hablando del patrono cebú, esta cultura, y las caídas peligrosas. Este es un mini tractorcito también, ¿no? Que es manual, es como tu yunta o así, ¿no? Animal, pero a base de más rápido, ¿no? Igual tiene la misma efectividad. Fotos culturales, miren ustedes. Esto sí me como perro. Trabajan, ¿no? a cierta profundidad de suelo. Por eso es que penetra, lo puede penetrar mucho mejor. Vean que esto no es acá. Estamos poniendo de vista. Nosotros tenemos un pero es en el desierto. Sí. Ah, claro que sí. Yendo también para Arequipa, también hay. Claro, entre Camaná y Arequipa hay también molinos de viento, la parte. Debe correr bastante distante. Pero cerca a la playa, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Su pequeña luna, ¿no? Esto, como les dije, es bueno para lugares pequeños, áreas pequeñas, pero sobre todo para lugares de pendiente, donde no entra tractores. Muy bien, técnica de siembra. Tenemos formas de distribuir las semillas sexuales, vegetativas, al goleo, en golpes, ocho recorrido, en surcos, en franjas. Hay diferentes técnicas en realidad. Y todo va a depender del tipo de planta. Importante asociación de siembra con fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? NPK. Siempre, la mayoría de los fertilizantes va a tener esta concentración, o mejor dicho, estos minerales, ¿no? NPK. Ahora, la concentración va a depender, ¿no? De qué tipo de, por ejemplo, puede tener más nitrógeno, menos fósforo, más potasio, va a depender justamente del tipo de suelo que yo quiero fertilizar. Por eso le decía, de repente mi suelo está deficiente en fósforo. ¿Cómo sé? Muy probablemente el ganado tenga un problema reproductivo, ¿no? Ustedes saben que la reproducción del ganado depende mucho del nivel de fósforo en sangre. Entonces, si yo veo que el animal tiene un problema reproductivo, voy a sacar un análisis del suelo y veo, chiquillo, ¿no? ¿Qué pasa con el suelo? Deficiente en fósforo, fertilización. Y a la par también tratando al animal, ¿no? Para que se pueda bien. Tratamientos a la semilla con calificación o inoculación luminosas, siempre asociada con un cultivo para reducir costos simultáneamente o primero el cultivo y después la pastura. Hacer una resiembra en caso de que haya habido pérdidas, siempre hay pájaros, siempre hay animales, entonces las semillas, como quedan al ras del suelo, ¿no? Son los pájaros los que se lo termina comiendo, así que hay que hacer una resiembra. Y cuando hacemos asociaciones entre gramíneas con leguminosas, siempre se recomienda también realizar surcos espaciados de medio metro a 1 metro, ¿no? ¿Esto por qué? Porque acuérdense que la gramínea es una planta alta y crece bastante, ¿no? O sea, es frondosa. Entonces, imagínense, ¿no? Si el espacio entre siembra y siembra es de, no sé, 30 o 20 centímetros, imagínense cómo va a crecer la planta. Entonces, por lo menos, dependiendo del tamaño de la planta,
Va a tener que ser por medio metro o 1, ¿no? Y la relación leguminosa gramínea usualmente es 1,1 o 1,2. ¿Se acuerdan por qué? Por lo mismo la semana pasada. Porque el animal requiere siempre más energía, ¿no? Es la gramínea la que la aporta. Proteína también, obviamente, pero lo que más requiere para sus funciones es más energía. Entonces, siempre la razón es o bien 1,1 o bien 1,2. ¿Cuándo es 1,1? Mayormente cuando adicional al pasto se le da algún tipo de concentrado. Y es 1,2 cuando el animal es netamente pastoril. ¿Ya? Tenemos algunas semillas. Parece que son semillas. Esto me parece que es fertilizante. Acá estamos preparando como un tipo de fertilizante. La prueba de siembra. Están algunas semillas. Justamente este cono, ¿no? Va pasando. Ustedes saben que sirve para acabar de todo. Entonces, este conito, ¿no?, que recibe las semillas, va pasando y va dosificando la cantidad de semillas por volumen. ¿No? ¿Está? Procesos vegetativos, ya estamos hablando ya una vez que se ha sembrado, ¿no? Se ha realizado la siembra, ya se inicia el suelo. Tenemos el primer proceso, que es la germinación. Este es dependiente de una semilla viable, de la temperatura, que sea favorable, y también un adecuado aporte de agua y oxígeno. La semilla debe ser sembrada a una profundidad donde pueda beneficiarse nuevamente de todos estos elementos. El suelo deberá ser compactado a tal grado que se dé un buen contacto entre la semilla y la humedad disponible. Ojo que estamos hablando de compactación, pero una compactación que permita que la semilla germine y pueda soltar su raíz. No me estoy refiriendo a esa compactación que no le permite que no haya nada, no haya posición. ¿Okay? Permitiendo entonces el movimiento capilar hacia ella sin restringir la dirección y el movimiento. 2, luego viene la emergencia, ¿no? Emergencia se refiere a emerger, o sea, emerger la raíz y emerger el tallo. Después de la germinación, la yema plumular por elongación sale a la superficie como respuesta a la oscuridad, ¿verdad? Mientras emergen las plántulas, pueden empezar a absorber sales inorgánicas a través de sus rencillas, pero están totalmente dependientes de las reservas almacenadas en la semilla. Entonces, la planta en primer momento va a alimentarse de la semilla y luego poco a poco, gracias a la presencia de oscuridad en el suelo, va a comenzar a emerger las raicillas, ¿no? Y va a tener, como se dice, dos medios de venación. La emergencia del suelo ocurre de 6 a 8 días después de la siembra de las semillas a una profundidad de 1 a 2 centímetros. Ahí está. Luego va a ser crecimiento y desarrollo. A pesar de que la formación de la clorofila en la primera hoja del tallo es rápida, en el periodo inmediato de emergencia, la eficiencia de la fotosíntesis en un tejido verde es baja. El suelo es capaz de balancear las pérdidas producidas por la respiración. Las gramíneas y leguminosas muestran una variedad de respuestas a las condiciones ambientales, en realidad diferentes, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de dos plantas totalmente diferentes. Algunos requieren probablemente más oxígeno, más aire, más luz, ¿verdad? Por eso es que muchas veces, por ejemplo, las gramíneas crecen alto porque requieren mucha luz, pero las leguminosas con el crecimiento bajo, no digo que no hay altas, también hay altas, pero la gran mayoría tiene crecimiento bajo, entonces no requieren mucha luz. Entonces, por eso es necesario saber también en qué momento se siembra una y en qué momento se siembra otra.
El buen éxito entonces del establecimiento depende de ofrecer condiciones óptimas para un rápido desarrollo antes que se presente la competencia de especies no sembradas. Obviamente, el proceso de enraizado debe hacerse antes, durante y después, ¿no?, de que ya la planta se ha establecido como tal, el pasto, ¿no?, se ha establecido como tal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, probablemente si sea una gramínea, pero estamos hablando de la hierba, que debe enraizar, esos procesos de enraizamiento. Manejo durante el establecimiento. Después de la emergencia de la planta debe asegurarse un buen establecimiento y la posterior productividad de la pastura. El primer pastoreo al término del establecimiento estará en función de la tasa de crecimiento, el grado de enraizamiento, la reacción al pastoreo, la palatabilidad relativa y la competencia competitiva. Es importante que la planta darle el tiempo necesario para que la planta se establezca, crezca, ¿verdad? Y para eso pues hay que seguir haciendo labores culturales de desvanecimiento y recién, una vez que ya está bien establecida, podemos pues comenzar con el proceso de pastoreo. El primer pastoreo debe ser ligero, algo suave, ¿no?, o también hacer un corte de uniformización. ¿No? Tenemos, por ejemplo, un folio, no, parece que esta es un folio, ¿no?, una leguminosa. Y acá tenemos pues una gramínea, ¿no? Probablemente acá entre planta y planta es un metro de distancia, para que pueda crecer y pueda desarrollar, ¿no? El mejor modo. Pasto elefante, pasto elefante, En este caso, lo más recomendable, y en realidad para cualquier planta, sea leguminosa y gramínea, lo más recomendable es realizar el corte o el pastoreo antes de que la planta florezca. ¿Por qué? Porque cuando la planta florece, ya llegó a su estado de maduración. Y esa maduración provoca que el pasto tenga una mayor cantidad de fibrosidad, que hace muy fibrosa, y por lo tanto los nutrientes que tiene la planta ya los hace poco disponibles para el alimento. Por más vacuno que sea, muy fibroso. Entonces, lo más recomendable, y aparte para que sus surjan, lo más recomendable es que se haga eso. Control de maleza, bueno, mala hierba en cualquier planta no necesariamente, ¿no? Por lo tanto, esta vez puede ser nociva, compite con mi planta, con la luz, con el agua, con los nutrientes, por eso se tiene que hacer un control de malezas. Para reducir pérdidas ocasionadas por malezas, debemos prevenirlas, ¿no?, evitando justamente su crecimiento e invasión, controlar su presencia y, si es posible, erradicarla. Algunas veces, en algunos casos se realiza, ¿cómo se le llama?, proceso de desmalizado, pero agregando algún tipo de producto químico. Entonces, este proceso hay que tener en cuenta que no solamente mata la maleza, sino que mata las semillas, las posibles semillas de las plantitas que hemos dejado, y no solamente eso, sino que muchas veces mata los microorganismos y los insectos que viven en el suelo y que por ende hacen más ricos. Entonces, en realidad yo no recomiendo para nada realizar algún tipo de desmalizado químico. Mejor es claro, para el suelo, para la granja. Bien, chicos, ¿preguntas? Sí, profesora, una consulta. Comentaste que cuando las plantas ya florecen como tal, llega una etapa de maduración. Yo comentado que pierden algo. Pierde se reduce la digestibilidad, ¿no?, del dicho nutriente. O sea, ustedes saben que las plantas tienen carbohidratos, tienen fibra, tienen proteína, ¿verdad?, para el animal. Pero cuando ya la planta ha llegado a su estado de maduración, eso nosotros lo sabemos cuando ha florecido, se floreció, entonces ahí viene el descenso. ¿El descenso en qué? No en la planta sigue creciendo.
para que mi animal no coma, para que mi animal se nutra, se alimente. Y el mejor tiempo para nutrirse es justamente las semanas previas al proceso de maduración. Después de la maduración, yo le puedo seguir dando al animal, no hay problema, pero ya su digestibilidad de la planta va a ser menor, va a ser más fibrosa. Entonces no va a poder aprovechar todos los nutrientes que mi leguminosa o mi gramínea le pueda dar. Entonces lo más recomendable es hasta tiempo de floración, hasta floración, la que está en floración, pero después ya de floración, ya una recomendable. Antes de que salga flor o que esté en floración, una de dos, pero después de eso, la comienza ya a beneficiarse. Algunas inclusive recién están en flor, están en botón. Otras están abiertas. Pero en este momento oye chicos, quiero que por favor se acerquen acá y con su atención firme, dando la aceptación. Lo revisan obviamente, no tienen que revisarlo, pero lo revisan. Ojo que no he pasado notas todavía, así que necesito que ustedes se lo vean quedar porque no quedan igual. ¿Ya? Tengo unas notas buenas, unas peritas, pero no se desalienten, no se dejan. Alison Fuentes. Alison